Mi hija me insultó delante de mi familia. Cuando la confronté, mi esposa tomó su lado. Yo solo sonreí. Al día siguiente, corté el apoyo financiero para ambas, presenté la demanda de divorcio y las vi perder la cabeza. All Rated, abróchense el cinturón y preparen las palomitas, porque esto es mucho más desastroso de lo que imaginan. Me llamo Martin, tengo 42 años, soy hombre, llevo 18 años de matrimonio, criando a una hija y trabajando hasta casi matarme como plomero para que ellas pudieran tener todo lo que quisieran. Todo eso se fue en llamas en la cena de aniversario de mis padres. Toda la familia estaba allí, mamá y papá celebrando 40 años juntos, mi hermana y su esposo, un par de primos, mi hermano Ray, todos reunidos alrededor de la mesa mientras mi hija Mónica estaba sentada al final con los ojos pegados a su teléfono. Tiene 19 años, es estudiante de segundo año en la universidad y trataba la cena familiar como si fuera una obligación molesta. Mi padre intentó incluirla en la conversación y le preguntó por ese programa competitivo de prácticas empresariales en el que había sido aceptada. Ella apenas levantó la vista de la pantalla y dijo que no era como si quisiera terminar como él, arrastrándose debajo de fregaderos y arreglando inodoros por el resto de su vida. La mesa quedó en silencio. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. La mandíbula de Ray se tensó. Aquello fue una falta de respeto directa a todo lo que yo había hecho por ella. Dejé mi vaso sobre la mesa y le dije que se disculpara. Fue entonces cuando la cabeza de Daniele se giró bruscamente hacia mí y dijo que no le hablara así, que ella solo se estaba expresando, que estaba siendo irrespetuosa pero que tenía derecho a tener opiniones, que yo no iba a intimidarla para que pensara en pequeño solo porque yo me había conformado con menos. Mi propia esposa, delante de toda mi familia, tomando el lado de nuestra hija mientras ella despreciaba el trabajo que había pagado todo su estilo de vida. Ray empezó a decir algo, pero yo negué ligeramente con la cabeza, no valía la pena. Mi madre intentó salvar el momento con algún comentario sobre el postre y la conversación siguió, pero algo se había roto y no tenía arreglo. El resto de la cena pasó como en una niebla. Cumplí con las apariencias, sonreí cuando se esperaba, hice charla trivial, pero por dentro estaba haciendo cálculos. Ray me apartó en el estacionamiento después y quiso decirles algo sobre lo fuera de lugar que había sido todo aquello. Le dije que no. Me estudió la cara con esa mirada que pone cuando sabe que estoy demasiado tranquilo y me dijo que estaría listo cuando lo necesitara. Esa noche, acostado en la cama junto a Daniele, me quedé mirando el techo mientras ella deslizaba el dedo por su teléfono. No se disculpó, ni siquiera mencionó lo que había pasado, solo habló de remodelar la cocina y de que quería esa encimera de mármol que me había mostrado el mes anterior. Le dije que sí. Por fin me miró y me preguntó si estaba bien. Perfecto. Algo en mi tono captó su atención, pero su teléfono vibró y volvió a la pantalla. 2 minutos después estaba dormida. Yo me quedé despierto durante horas, pensando que aquel acuerdo prenupcial por el que Daniele había peleado tanto 18 años atrás era, de repente, la mejor decisión que había tomado en mi vida. Colin había insistido en ello, decía que cualquier trabajador de oficios que aportara activos a un matrimonio necesitaba protección. Daniele se quejó durante meses, me hizo sentir culpable solo por sugerirlo. Al final lo firmó, después de que su propio abogado lo revisara, después de que yo aceptara pagar su coche, después de que pusiera su nombre en la cuenta corriente conjunta para los gastos del hogar. Me levanté alrededor de las 2 de la madrugada, bajé a mi taller, saqué la caja fuerte e ignífuga donde guardaba los documentos importantes y encontré el prenupcial enterrado bajo pólizas de seguro y garantías de equipos. Lo leí a la luz de mi teléfono. Todo lo que yo había poseído antes del matrimonio seguía siendo mío, la casa, mi negocio, mi camioneta y mis herramientas, mis cuentas de jubilación, todo protegido. El único activo conjunto era esa cuenta corriente para facturas y comestibles. Volví a guardar el prenupcial, cerré la caja fuerte y me senté en la oscuridad. Algo encajó. Por fin vi lo que había estado frente a mí todo ese tiempo. Pensé en Daniele respaldando a Mónica sin siquiera parpadear, en la forma casual en que había desestimado mi carrera, como si fuera obvio que yo me había conformado con menos, como si no debiera haber esperado respeto. ¿Cuánto tiempo había sentido realmente eso? A la mañana siguiente me desperté antes que ella, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con mi portátil mientras la casa aún estaba en silencio. Algo me inquietaba, una corazonada, como quieran llamarlo, que me decía que empezara a investigar. Abrí nuestra cuenta corriente conjunta y comencé a revisar 6 meses de transacciones. Al principio todo parecía normal, supermercados, facturas de servicios, gasolineras, hasta que noté un patrón. Cada martes y jueves por la tarde había un cargo de $50 del Riverside Inn, tarifa de estacionamiento. El Riverside Inn era ese hotel de lujo en el centro, el tipo de lugar al que la gente va para reuniones de las que no quiere que nadie se entere. Se me cayó el estómago. Luego abrí el calendario de Daniele en nuestra cuenta familiar compartida. Cada martes y jueves tenía bloqueado de mediodía a las 3 de la tarde para una clase de yoga con Denise.
El problema era que nunca la había visto hacer yoga, nunca había visto una esterilla, ni ropa de entrenamiento, ni nada que indicara que tomara clases 2 veces por semana. Seguí investigando. Encontré cargos en restaurantes de los que nunca había oído hablar, un hotel boutique al otro lado de la ciudad, compras de regalos en tiendas para hombres, colonias caras, relojes de diseñador, cosas que yo nunca había recibido. Cuanto más indagaba, más enfermo me sentía. Pero lo que de verdad me golpeó fueron los cargos en mi tarjeta de crédito empresarial, la que usaba para suministros de plomería y gastos de trabajo. Alguien la había estado usando para compras personales, boutiques de alta gama, joyerías, tratamientos de spa. Abrí la cuenta corriente de mi empresa y encontré imágenes de cheques que me hicieron caer el alma al suelo. Cheques escritos a nombres de proveedores que nunca había escuchado, Morgan Consulting, Summit Property Services, con montos que iban de $500 a $2,000. Mi firma estaba en todos, excepto que yo nunca los había firmado. La letra se parecía, pero no era exactamente la mía. 14 cheques falsificados en 6 meses, por un total de poco más de $22,000. Luego encontré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del negocio, una tarjeta suplementaria que nunca había autorizado, a nombre de Daniele, otros $18,000 en cargos personales durante el mismo periodo. $40,000, cada centavo documentado, cada transacción rastreada. El patrón encajaba a la perfección, cheque falsificado procesado a principios de semana, cargos de hotel los martes y jueves, compras no autorizadas con tarjeta repartidas a lo largo de cada semana, durante medio año. Me recosté en la silla y me quedé mirando la pantalla. Ella no estaba yendo a clases de yoga. Ella se estaba reuniendo con alguien y mientras tanto estaba vaciando mi negocio hasta dejarlo seco. La pregunta ya no era si me estaba engañando, la pregunta era con quién. Le envié un mensaje a Re, necesitaba un favor, y apareció exactamente 60 minutos después. Entró por la puerta trasera y me encontró en mi taller. Le mostré los estados de cuenta bancarios en mi teléfono, fui pasando los cheques falsificados uno por uno y lo dejé ver cada detalle mientras observaba cómo su rostro se oscurecía. $40,000 en total en cheques comerciales falsificados, tarjeta de crédito no autorizada, su temperamento empezó a notarse. Me preguntó si quería que la siguiera. Le dije que no, que lo que necesitaba eran cámaras de seguridad. Si ella preguntaba, serían para el programa de vigilancia vecinal, el coche de Johnson había sido forzado la semana pasada y eso tenía todo el sentido. Reconoció la expresión en mi cara, sabía que estaba tramando algo. Se lo expliqué con claridad, necesitaba ver qué estaba pasando cuando yo no estaba en casa. Me preguntó qué necesitaba de él. Solo que estuviera listo cuando todo esto estallara. Necesitaba a alguien de mi lado que no intentara convencerme de no hacer lo que debía hacerse. Después de que se fue, hice una lista, equipo de cámaras, almacenamiento en la nube para las grabaciones, discos de respaldo, necesitaba respaldos de mis respaldos, asegurarme de que nada pudiera borrarse ni perderse. Conduje 2 pueblos más allá hasta una tienda de suministros de vigilancia y pagué en efectivo por 3 cámaras de primera línea con conectividad inalámbrica y respaldo en la nube. $1,300 por todo el sistema. Ya en casa, pasé la tarde instalándolas. La cámara de la puerta principal fue la primera, montada en alto bajo el alero, donde pudiera captar rostros y matrículas. La cámara de la sala la oculté en una estantería decorativa, detrás de álbumes de fotos viejos que nadie miraba jamás. La cámara del pasillo reemplazó nuestro detector de humo existente, el mismo modelo, el mismo plástico, pero con una lente de alta definición escondida en el centro. Para cuando Daniele regresó del trabajo, el sistema funcionaba a la perfección. Me preguntó por la cámara exterior, le dije que era por la vigilancia del vecindario, por seguridad, y lo aceptó sin más. Se puso a preparar la cena como si nada fuera distinto. Esa noche, durante la cena, Mónica se quejó de que necesitaba un portátil nuevo, un MacBook de $15 que supuestamente todos sus amigos tenían. Daniele estuvo de acuerdo de inmediato y me miró como si ya estuviera decidido. Le dije que lo pensaría. Frunció el ceño y preguntó qué había que pensar. Repetí lo mismo. Mónica puso los ojos en blanco con ese mismo desprecio al que ya me estaba acostumbrando y dijo que usaría su dinero de cumpleaños. Le dije que era una buena idea. Después de cenar, fui a mi taller y abrí las transmisiones de las cámaras, probé la función de reproducción y configuré alertas de detección de movimiento. Cada vez que alguien entrara a la casa, mi teléfono recibiría una notificación. El respaldo en la nube era automático. La trampa estaba lista, ahora solo tenía que esperar. El martes por la mañana le dije a Daniele que tenía un trabajo grande al otro lado de la ciudad, la remodelación de un baño comercial en un edificio de oficinas, que podía llevar todo el día. Ella dijo que estaba bien y mencionó que de todos modos tenía yoga. La besé al despedirme, cumplí con todos los gestos habituales y luego conduje hasta el sitio de trabajo. Pasé una hora instalando las tuberías para el nuevo diseño del baño, tomé fotos del progreso para mis registros, envié un correo de actualización al cliente y llamé a mi proveedor para pedir materiales para la semana siguiente. Un día de trabajo normal, una rutina normal.
Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró, movimiento detectado en la puerta principal. Saqué el teléfono y abrí la aplicación de la cámara, observé la transmisión con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un Audi negro entró en mi entrada, no el Honda plateado de Daniele, un Audi negro que conocía muy bien. El coche de Peter. Mi mejor amigo salió del vehículo, miró alrededor del vecindario como si nada y caminó hacia mi puerta principal como lo había hecho cientos de veces antes para noches de cartas los viernes o barbacoas de fin de semana. Excepto que esta vez sacó una llave del bolsillo, mi llave de repuesto, la que le había dado 3 años atrás cuando nos fuimos de vacaciones y le pedimos que regara las plantas. Entró a mi casa por su cuenta. Yo estaba sentado en mi camioneta viendo la transmisión, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, sintiendo como la ira crecía en mi pecho. Peter, mi mejor amigo desde hacía más de 20 años, el tipo que estuvo en mi boda, que venía a jugar cartas todos los meses, que traía a su esposa Zoe a cenas de pareja, Peter, que al parecer tenía una llave de mi casa y la usaba cada vez que yo estaba trabajando. Lo vi caminar por mi sala, ponerse cómodo en mi sofá como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. 20 minutos después, el coche de Daniele entró en la entrada. Ella cruzó la puerta principal y Peter se levantó. No esperaron ni un segundo, fueron directamente el uno hacia el otro, allí mismo, en mi sala. Observé durante unos 30 segundos y luego apagué el teléfono y me quedé sentado, completamente entumecido. Esa era mi esposa y mi mejor amigo, apuñalándome por la espalda juntos, y llevaban tiempo haciéndolo en mi propia casa mientras yo pagaba por todo. Llamé a Re, respondió al segundo tono. Peter se está acostando con Daniele en mi casa. Silencio, luego lo escuché respirar hondo. ¿Estás seguro de eso? Lo estoy viendo en cámara ahora mismo. ¿Dónde estás? Sentado en mi camioneta en un sitio de trabajo. Quédate ahí, voy para allá. No, yo me encargo de esto como se debe. Lo harás, y yo estoy a 10 minutos. Re, escúchame, te necesito pensando con claridad, no apareciendo aquí listo para mandar a alguien al hospital. Otra pausa, podía oírlo caminar de un lado a otro, eso era lo que hacía cuando su temperamento empezaba a subir, caminaba en círculos. Solo dime qué necesitas. Necesito que no hagas nada, todavía no. Voy a manejar esto por la vía legal, pero necesito saber que estás de mi lado. Sabes que lo estoy. Bien, te llamaré esta noche. Colgué antes de que pudiera discutir. Arranqué el motor. La primera parada fue un cerrajero a 3 manzanas de allí. Tenía que cambiar las cerraduras de la casa, se acabó el acceso libre para cualquiera. Luego conduje directamente a la oficina de mi abogado. La oficina de Collins estaba en el centro, en uno de esos edificios antiguos. Yo ya había recurrido a él para contratos comerciales cuando compré mi primera camioneta de trabajo y otra vez cuando constituí la sociedad de responsabilidad limitada. Fue él quien insistió en el acuerdo prenupcial hace 18 años, el mejor consejo que he recibido en mi vida. Entré sin cita previa. Su recepcionista intentó detenerme, pero Collins me vio a través del cristal y me hizo pasar con la mano. Saqué el teléfono incluso antes de sentarme. Primero le mostré los estados de cuenta bancarios, luego las imágenes de los cheques falsificados con los nombres de proveedores inexistentes, después la tarjeta de crédito empresarial no autorizada a nombre de Daniele y, por último, reproduje las grabaciones de las cámaras con Peter entrando en mi casa usando una llave. Todo encajaba a la perfección. Collins tomó notas en un bloc amarillo, a la antigua usanza de los abogados. Cuando terminó el último video, dejó el bolígrafo y me explicó la situación. El prenupcial era sólido como una roca. Todo lo que yo había ganado antes del matrimonio seguía siendo mío, la casa, el negocio, mis cuentas de jubilación, todo protegido. Ella lo había firmado después de que su propio abogado lo revisara, ningún juez iba a anular eso. El dinero robado era todavía más sencillo, falsificación, fraude, uso no autorizado de crédito empresarial, delitos con un rastro documental clarísimo. La demanda civil sería fácil, tendría que devolver cada centavo más daños y honorarios legales. El divorcio en sí tardaría como máximo 3 meses si no lo impugnaba y, si lo hacía, solo acumularía facturas legales antes de perder de todos modos. Pregunté por las opciones respecto a Peter. Collins se recostó en la silla, pensativo, y mencionó que potencialmente podríamos presentar una demanda civil por complicidad en el fraude. Peter se había beneficiado del dinero robado, aunque fuera de forma indirecta, cenas, hoteles, regalos. No era un caso garantizado, pero valía la pena intentarlo con todo lo que yo tenía documentado. Hazlo, le dije, lo que sea que lo haga sufrir. Pasamos la siguiente hora trazando el plan. Cuando me fui, tenía una hoja de ruta clara. Presentar la demanda de divorcio el lunes y notificarle ese mismo día, presentar la demanda civil el miércoles y dejar que su abogado se desesperara tratando de responder. Mi siguiente parada fue al otro lado de la ciudad. Zoe trabajaba como gerente en una cafetería cerca de la universidad, un lugar pequeño de tostadores locales, lo suficientemente tranquilo para una conversación privada.
La encontré en la oficina trasera trabajando en hojas de inventario. Cuando le dije que necesitaba hablar de Peter, todo su cuerpo se tensó. Le mostré las grabaciones en mi teléfono. Las miró sin decir una palabra, simplemente sentada, asimilándolo todo mientras yo le explicaba la cronología, mínimo 6 meses, probablemente más, sus martes por la mañana, los miércoles de inventario de almacén de él, todo mentiras. Me preguntó por qué se lo estaba diciendo. Le expliqué que merecía la misma advertencia que yo querría si estuviera en su lugar. También le mencioné que iba a ir legalmente contra ambos y quería que estuviera preparada para lo que venía. Zoe asintió, me agradeció la advertencia y dijo que se encargaría de su parte. La dejé allí sentada con su portátil. Esa tarde volví a casa y empecé a organizarlo todo. Creé una carpeta en mi escritorio llamada Pruebas. Hice copias de seguridad en 3 discos distintos, uno en mi taller, otro en mi camioneta y otro en una caja de seguridad que abrí en el banco. A la mañana siguiente repasó por allí mientras yo trabajaba, trajo pizza y se sentó en mi taller mientras le explicaba el plan legal paso a paso y le mostraba el calendario de Collins. Me preguntó qué necesitaba de él y le dije lo mismo que antes, solo que estuviera listo cuando Daniel empezara a llamar a los miembros de la familia intentando darle la vuelta a la historia. Necesitaba gente que conociera la verdad. Me apretó el hombro y dijo que me respaldaba. Luego preguntó por Peter, en concreto si había algo que pudiera hacer para hacerle la vida miserable. Le dije que no, que íbamos a hacer esto limpio, nada que pudiera usarse contra mí en un tribunal. A Ryan no le gustó, pero asintió y dijo que cuando todo fuera legal y estuviera terminado, entonces tendríamos otra conversación. Justo. En los días siguientes me centré en poner todo en orden. Cambié todas mis contraseñas de banca en línea, actualicé el seguro de mi empresa, me aseguré de que el nombre de Daniele no estuviera en ninguna cuenta a la que no debiera tener acceso, llamé a mi contador y le avisé del divorcio que se venía, quería asegurarme de que los impuestos de mi negocio estuvieran impecables cuando el abogado de Daniele empezara a husmear. Trabajé en obras normales durante el día, con el horario de siempre, sin dar señales de que algo fuera distinto. Por la noche revisaba las pruebas y me aseguraba de que cada detalle estuviera bien protegido. El miércoles por la mañana me desperté a las 5, hice café y me senté en la mesa de la cocina con el portátil mientras Daniele dormía arriba. Abrí las cuentas bancarias y empecé a hacer cambios. Lo primero fue eliminarla como usuaria autorizada de todas las tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas. 3 tarjetas en total, todas canceladas con 3 clics rápidos. Luego redirigí los ingresos de mi negocio fuera de la cuenta conjunta y hacia mi cuenta empresarial personal. Configuré alertas en la cuenta conjunta para saber si intentaba hacer retiros grandes. Dejé lo suficiente allí para facturas y comestibles, nada más. Finalmente, cambié todas mis contraseñas, banca, correo electrónico, almacenamiento en la nube, todo. Para cuando Daniele bajó las escaleras a las 7, ya le había cortado el acceso financiero sin que ella se diera cuenta todavía. Aún así, se fue al trabajo y mencionó que se reuniría con Denise para almorzar en ese nuevo restaurante tailandés del centro. Sonreí y le dije que sonaba bien. Ella se fue a las 8, Mónica salió para la escuela a las 8:30. Esperé hasta las 9, luego llamé a mi cliente principal y le dije que necesitaba el día para asuntos personales. Después conduje hasta la empresa de suministros de plomería de Peter. Él era dueño de un pequeño negocio mayorista. De hecho, nos habíamos ayudado mutuamente a lo largo de los años. Yo le enviaba clientes, él me daba descuentos de contratista, cosas de verdadera amistad, o eso había creído. Su secretaria me saludó cuando entré. Le dije que en realidad estaba allí para hablar con Zoe. Mencionó que Zoe solía llegar después del almuerzo. Le pedí que le avisara que yo había pasado y que necesitaba hablar de algo relacionado con la asociación del vecindario. Me fui antes de que Peter pudiera verme. Esa noche, Daniele intentó usar su tarjeta de crédito en el supermercado y fue rechazada. Me llamó de inmediato, con la voz afilada por la irritación. Le dije que el banco había detectado algunos cargos sospechosos y que tuvieron que cancelar todas las tarjetas mientras investigaban. Me preguntó qué tipo de cargos. Le dije que compras no autorizadas, posible fraude, que lo estaban revisando. Quiso saber cuánto tiempo tardaría. Le dije que podrían ser semanas, que esas cosas llevan tiempo. Hubo una larga pausa. Podía oír a otros compradores de fondo y podía imaginarla de pie en la fila de la caja con el carrito lleno de comestibles y sin forma de pagar. Le dije que le daría efectivo para lo esencial hasta que se resolviera. Dijo que eso era ridículo, que no iba a vivir con una asignación en efectivo como una niña. Le dije que siempre podía usar su propio dinero, esa cuenta personal que tenía. Silencio absoluto. No esperaba que yo supiera de eso. Empezó a balbucear algo sobre que era para emergencias. Le dije que, bueno, sonaba como una emergencia para mí. Colgó sin despedirse. Al día siguiente, Mónica intentó cargar gasolina con su tarjeta y fue rechazada. Intentó comprar el almuerzo en el comedor del campus y fue rechazada otra vez.
Para las 3 de la tarde, mi teléfono estaba explotando con sus mensajes exigiendo que arreglara esto. No respondía ninguno. La dejé sentarse con la vergüenza, la dejé sentir como era cuando el dinero dejaba de fluir. El jueves por la mañana, Mónica entró furiosa a la cocina agitando su teléfono y exigió saber qué estaba pasando. Le dije que era una investigación bancaria, que su madre lo sabía. Dijo que esto era inaceptable, que tenía cosas que necesitaba comprar. Le dije que consiguiera un trabajo, que muchos chicos de su edad trabajan. Ella me miró como si le acabara de decir que se lanzara de un puente. Tomé un sorbo de café y mencioné que parecía recordar que alguien en la cena había dicho que no quería terminar como yo. Tal vez esta era una buena oportunidad para aprender sobre independencia financiera. Su rostro se puso rojo. Daniele apareció preguntando qué estaba pasando. Les dije a ambas que ya habíamos hablado de esta investigación bancaria y que todos estaban lidiando con ello. Luego me fui. Para el viernes, el pánico ya se había instalado por completo. Daniele me llamó 3 veces durante el trabajo. Mónica me envió mensajes exigiendo respuestas. Los ignoré. Lo que no supe hasta más tarde fue que Daniele había pasado la tarde del viernes en el banco intentando acceder a esa cuenta secreta. El cajero le dijo que había una retención pendiente por investigación de fraude, de 7 a 10 días hábiles para resolverlo, sin retiros permitidos. También había intentado llamar a Peter 4 veces. Él nunca respondió. Su secretaria dijo que estaba fuera de la oficina, no disponible. Zoe claramente había llegado a él primero. Así que cuando llegué a casa esa noche, Daniele estaba atrapada sin tarjetas de crédito, sin acceso a su dinero oculto y con su plan de respaldo sin contestar el teléfono. Esa noche llegué a casa y encontré a ambas esperándome en la sala, en formación de emboscada. Daniele empezó con acusaciones de abuso financiero. Casi me reí y le dije que eso era muy gracioso viniendo de alguien que robó $40,000 de mi negocio. La habitación quedó en silencio absoluto. El rostro de Daniele se puso blanco. Mónica parecía confundida. Daniele intentó negarlo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Yo expuse exactamente lo que sabía, los cheques comerciales falsificados, la tarjeta de crédito no autorizada a su nombre, los regalos que había estado comprando para alguien que definitivamente no era yo. Mónica preguntó que $40,000. Le dije que le preguntara a su madre qué había estado haciendo todos los martes y jueves mientras supuestamente estaba en yoga. El rostro de Daniele pasó de blanco a rojo. Me dijo que me fuera. Le recordé que esta era mi casa. Ella podía irse. Sacó el tema de los derechos matrimoniales. Sonreí y le recordé ese acuerdo prenupcial que firmó, el que había criticado durante meses. Saqué los papeles del divorcio de mi maletín y los dejé caer sobre la mesa de centro. Le dije que sería notificada oficialmente el lunes por la mañana. Tenía hasta entonces para decidir a dónde iba a ir, porque después del lunes esta casa sería mía, igual que lo era antes de que nos casáramos. Mónica empezó a llorar y me rogó que no hiciera esto. Le dije que podía hacerlo y que lo haría. Su madre tomó sus decisiones, ahora le tocaba vivir con ellas. Subí a mi taller, cerré la puerta con llave y abrí las transmisiones de las cámaras. Las observé enfrentarse a la realidad mientras yo no reaccionaba. El lunes por la mañana, el notificador judicial apareció a las 7. Daniele abrió la puerta en bata, tomó el sobre con las manos temblorosas. Yo ya estaba en mi primer sitio de trabajo cuando me llamó. Dejé que sonara. Llamó otra vez y otra vez. En la cuarta llamada, contesté. Intentó sonar razonable. Martín, esto es una locura, cariño, por favor, hablemos, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, le dije. Pero es un solo error, vamos, ¿de verdad vas a tirar 18 años por uno solo? Cállate, Daniele, la interrumpí. ¿Eso es lo que llamas un error? 6 meses acostándote con mi amigo en mi propia casa mientras usabas mi dinero para pagarlo. Un error. Pero no fueron 6 meses, fue solo un... Sé exactamente cuánto tiempo lleva esto. Entonces empezó a llorar y sacó a Mónica. ¿De verdad vas a destruir también su vida, a tu propia hija? Mónica destruyó cualquier relación que nos quedara en esa cena. He terminado de lidiar con la falta de respeto. Es tu hija y yo soy su padre. Silencio. Tiene 19 años. Si no puede mostrar un respeto básico, no hay razón para que yo financie su estilo de vida. La gente de su edad trabaja y paga sus propias cosas. Ya es hora de que empiece a hacerlo. Me preguntó si podíamos vernos y hablar. Le dije que hablara con mi abogado. Colgué y bloqueé su número. Ray llamó 10 minutos después y dijo que Zoe acababa de irse de la casa de Peter, se había llevado todo lo que pudo cargar y se había ido a casa de su hermana. Rápida, dije. Él respondió que estaba presentando la demanda de divorcio y que su abogado ya estaba redactando los papeles. Luego me contó la mejor parte. El negocio de Peter estaba a nombre de Zoe por razones fiscales. Estaba a punto de perderlo todo.
No podría haberle pasado a un tipo más agradable. Le dije que los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados y papeleo. Collins presentó la demanda civil por el dinero robado. Daniele lo intentó todo, llamó desde números diferentes, apareció en obras, mandó a Mónica a hablar conmigo. Bloqueé todo. La emboscada en el sitio de trabajo ocurrió el miércoles por la tarde. Estaba trabajando cuando vi el Honda de Daniele en el estacionamiento. Esperó junto a mi camioneta, me observó cargar las herramientas y empezó a hablar antes de que pudiera abrir la puerta. Dijo que quería explicar, que yo no entendía, que Peter no significaba nada, que había sido un error, que lo terminaría, que podíamos arreglar esto. Yo seguí cargando herramientas, no la miré, no dije nada. Me agarró del brazo. Me detuve, miré el lugar donde su mano me estaba tocando. Ella la soltó. Le dije que nada de lo que dijera importaba ya. Empezó a llorar y dijo que iba a perderlo todo, que a donde se suponía que iban a ir, como se suponía que iban a sobrevivir. Le recordé que tenía esa cuenta secreta, la que estaba llena de mi dinero robado. Tal vez debería haber pensado en la supervivencia antes de cometer fraude. Me subí a la camioneta. Ella se quedó allí llorando mientras me alejaba. El jueves por la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz de Peter, tensa, desesperada, suplicándome que no colgara. Colgué de inmediato. Para el viernes, todo finalmente les había caído encima a ambos. La esposa de Peter había presentado la demanda de divorcio y estaba yendo a por el negocio. Daniel enfrentaba una demanda civil por $40,000 más honorarios legales. Yo estaba sentado en la oficina de Collins planificando la siguiente fase. Confirmó que el prenupcial se mantenía perfectamente. Ella no podía tocar la casa, no podía tocar mi negocio, no podía tocar ningún activo que yo tuviera antes del matrimonio. En cuanto a los bienes conjuntos, el coche a su nombre se lo quedaba a ella, la cuenta de ahorros conjunta se dividía a la mitad. Todo lo demás era mío. En cuanto a Mónica, tenía 19 años, legalmente era adulta. El tribunal no podía obligarme a pagar la universidad. Eso dependía totalmente de mí. Le dije a Collins que no iba a pagar ni un centavo. Ella dejó claro que pensaba que yo estaba por debajo de ella. Era hora de que aprendiera cómo era la vida sin mi dinero. El proceso de divorcio avanzó como un reloj. El abogado de Daniele intentó impugnar el prenupcial alegando coacción, afirmó que había sido presionada para firmarlo. Collins destrozó ese argumento en menos de 10 minutos. Presentó correos electrónicos en los que el propio abogado de Daniele confirmaba que había revisado cada cláusula con ella y mostró al tribunal que había tenido 3 semanas para considerarlo antes de firmar. El juez apenas levantó la vista de los documentos antes de rechazarlo. La demanda civil fue aún más directa. El abogado de Daniele intentó el argumento de los bienes matrimoniales, sostuvo que ella tenía derecho a acceder a fondos conjuntos. Collins llevó al juez cheque por cheque falsificado, señaló los nombres falsos de proveedores, mostró la tarjeta de crédito empresarial no autorizada que ella había abierto sin mi conocimiento ni consentimiento y expuso la cronología del robo junto con los cargos de hotel y las compras de regalos. El juez ordenó la restitución total más intereses y honorarios legales, con un plazo de 90 días para pagar. Yo estaba sentado al fondo de la sala del tribunal observando cómo el rostro de Daniele se desmoronaba. Mónica estaba sentada junto a su madre, llorando con la cara entre las manos después de la audiencia. Collins y yo revisamos la división final de activos en el pasillo del juzgado. Ella se quedó con su Honda y la mitad de la cuenta de ahorros conjunta, que sumaba tal vez $8,000. Todo lo demás siguió siendo mío. 3 meses de trámites legales para desmantelar 18 años de matrimonio. El papeleo ya estaba presentado. Oficialmente sería soltero al final de la semana. Salí al estacionamiento donde Rame estaba esperando. Leyó mi rostro y lo supo. Condujimos hasta un restaurante cerca del distrito industrial, pedimos hamburguesas, apenas las tocamos y nos quedamos sentados sin decir mucho. Ray finalmente dijo lo que yo ya estaba pensando. Daniela intentaría volver una vez que la realidad se asentara de verdad, cuando estuviera luchando por pagar el alquiler y saldar esa sentencia. Le dije que no iba a funcionar, que esa puerta estaba soldada y cerrada. Él tenía razón con el tiempo, tardó exactamente 14 días. Encontré la carta en mi buzón 2 semanas después de que el divorcio fuera definitivo, escrita a mano en un papel bonito, sin dirección de remitente. Debió de pedirle a otra persona que la enviara para evitar que el matasellos revelara dónde vivía. La leí de pie en la encimera de mi cocina, disculpas, arrepentimiento, promesas de cambiar, de cómo todavía me amaba, de cómo podríamos reconstruir todo si solo le daba una oportunidad. La rompí en pedazos y la tiré a la chimenea, la vi arder mientras terminaba mi café. Mónica intentó un enfoque más directo, apareció en una obra comercial donde yo estaba instalando tuberías nuevas para la renovación de un restaurante. Vi su coche en el estacionamiento y lo ignoré, seguí trabajando. Me llamó desde el otro lado del área de trabajo, quería hablar. Le dije que no.
Empezó con disculpas, la cena, las cosas que dijo, encubriendo a su madre, dijo que estaba equivocada en todo. Yo seguí concentrado en la conexión de tubería que estaba apretando. Luego llegó a lo que realmente quería, dinero, financiación universitaria, dijo que el colegio comunitario no era suficiente, prometió devolverme el dinero después de graduarse. Me negué otra vez. Ella siguió insistiendo. Se lo dejé claro, ella había sabido de la aventura, sí, me enteré, lo sabía todo el tiempo, ayudó a encubrirlo, insultó mi trabajo delante de mi familia, me trató como basura mientras yo pagaba toda su vida. Eso no fueron accidentes, fueron decisiones. Mónica, pasé 19 años criándote, te di todo lo que querías y me lo agradeciste llamando inútil a mi trabajo. Tu madre me lo agradeció acostándose con mi mejor amigo. Las dos tomaron sus decisiones, ahora les toca vivir con ellas. Guardé mis herramientas sin responderle. Ella seguía allí de pie cuando me fui conduciendo. 3 meses después vendí la casa, ya no podía estar en ese espacio, cada habitación me recordaba la mentira que había estado viviendo. La puse en el mercado un martes, tuve 3 ofertas para el viernes, la vendí por $15,000 por encima del precio pedido a una pareja joven con un bebé en camino. Cerramos en 30 días y encontré un apartamento en el centro, edificio moderno, 2 dormitorios, grandes ventanales con vistas a la ciudad, unidad en el último piso, plaza de aparcamiento asignada en el garaje. El alquiler era fácil de pagar, firmé un contrato por 2 años y me mudé. Empecé a asumir contratos comerciales más grandes, edificios de oficinas, renovaciones de hoteles, un centro médico que necesitaba una renovación completa de fontanería, el tipo de trabajo que requiere licencias adecuadas y seguros y que deja dinero real. Implementé un sistema de programación serio, mandé imprimir tarjetas de presentación, construí un sitio web y empecé a presentar ofertas para contratos municipales. Una noche, mientras revisaba propuestas de proyectos en la mesa del comedor, mi teléfono vibró con un mensaje de Cullen, corto y directo: Peter se había declarado en bancarrota. El abogado de divorcio de Zoe había ido con todo, se quedó con el negocio, la casa, estableció una manutención infantil que se comía la mayor parte de los ingresos que le quedaban. Ahora trabajaba como empleado por horas en la empresa que antes era suya. Le mostré el mensaje a Ray cuando pasó por casa con comida para llevar. Lo leyó, sonrió y dijo que era hermoso. Sí, dije, realmente lo es. Comimos sin hablar durante un rato. Ray fue la única persona que estuvo allí durante todo el proceso, el único que conocía cada movimiento que había hecho. Peter ha estado intentando contactar a la gente, amigos en común, preguntando si alguien ha sabido de ti. ¿Qué les dijiste? ¿Que has terminado con él? Cualquiera que quiera seguir siendo amigo de los dos tiene que elegir un bando y nadie lo eligió a él. Todos y cada uno se quedaron contigo. No le queda nada. Más que sus propios remordimientos. 3 meses después de que el divorcio terminara, Zoe llamó. Habíamos mantenido el contacto de vez en cuando, 2 personas quemadas por las mismas 2 personas tienden a cuidarse. Mencionó que Peter había estado intentando comunicarse con ella, quería reconciliarse, decía que había cometido un error terrible. Ella le dijo que hablara con su abogado si tenía preguntas sobre el acuerdo de divorcio y que, por lo demás, la dejara en paz. Inteligente, dije. Luego mencionó que también había preguntado por mí, quería saber si yo estaría dispuesto a reunirme con él, decía que quería disculparse y enmendar las cosas. Al parecer estaba en algún programa de 12 pasos ahora. Me reí de verdad y le dije que estaba usando un programa de recuperación para meterse otra vez en la vida de la gente. Me preguntó si me interesaba. Le dije que en realidad sí, que le dijera que me reuniría con él el martes siguiente en esa cafetería de la calle Hamilton al mediodía. La verdad era que no necesitaba cierre, no necesitaba escucharlo pedir perdón, pero quería que viera que yo estaba mejor que nunca y una parte de mí solo quería verlo retorcerse. El martes por la mañana me tomé mi tiempo para arreglarme, me puse ropa de trabajo más nueva, polo de la empresa con el logo de mi negocio, conduje la camioneta nueva que había comprado 2 meses antes, una F-250 con todos los extras y el nombre de mi empresa en la puerta. Llegué a la cafetería 15 minutos antes, conseguí una mesa en la esquina con vista clara a la puerta, pedí café negro y esperé, observando a la gente entrar y salir. Exactamente al mediodía el coche de Peter apareció, ya no era el Audi, ese ahora era de Zoe, conducía un Honda Civic viejo con un golpe en la puerta del pasajero, aparcó bien al fondo del estacionamiento, como si le diera vergüenza. Se quedó sentado en el coche un minuto entero antes de salir, probablemente reuniendo valor o practicando lo que iba a decir. Cuando por fin entró, apenas lo reconocí, había perdido al menos 30 libras, seguramente por el estrés y no por el gimnasio. La ropa le colgaba, necesitaba cortarse el pelo, ojeras oscuras bajo los ojos. Este no era el Peter seguro y arreglado que había conocido durante más de 20 años, era alguien que lo había perdido todo y estaba tratando de salvar algo del naufragio. Me vio y caminó lentamente hacia mí, me agradeció que lo hubiera recibido. No dije nada, solo señalé la silla vacía. Se sentó, pidió café y se quedó mirando sus manos durante mucho tiempo antes de empezar a hablar.
Luego se lanzó, dijo que sabía que probablemente lo odiaba, que se lo merecía, que lo que hizo era imperdonable, que había estado trabajando en sí mismo tratando de entender por qué hizo lo que hizo, que me debía una disculpa de verdad. Esperé, dejé que el silencio se alargara. Él siguió hablando, dijo que había tirado por la borda más de 20 años de amistad, que ayudó a destruir mi matrimonio, que lo sentía de verdad. Más silencio de mi parte. Dijo que sabía que probablemente no había nada que pudiera decir para arreglarlo, pero que estaba intentando ser mejor. Le pregunté si ya había terminado. Luego dejé la taza de café sobre la mesa, lo miré directamente a los ojos y le dije, ¿quieres perdón? Ve a hablar con un sacerdote, estás hablando con el tipo equivocado. Sus manos temblaban. Dijo que intentaba hacer las cosas bien. Perdiste a tu esposa, tu negocio, tu casa, ahora trabajas por horas en la empresa que solías tener y vives con tu hermano, eso es rendir cuentas. Me levanté, dejé un billete de 20 sobre la mesa y dije, no esperes que te perdone, solo quiero que vivas con el hecho de que hiciste estallar una amistad de 20 años por 6 meses con una mujer que ni siquiera te quiso lo suficiente como para dejarme por ti. Él levantó la vista con lágrimas corriéndole por la cara y dijo, amigo, no puedo vivir así. No te debo un hombro para llorar, Peter, no te debo. Absolutamente nada. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Me dirigí a la puerta, subí a mi camioneta y me fui. Nunca volví a saber de él. Algunos amigos me preguntan a veces si me arrepiento, especialmente de haber cortado a mi hija. La respuesta es no. No tienes que desperdiciar tu tiempo, tu energía y tu dinero en personas que te tratan como basura. Estoy bien. Mi esposa dijo que iba a tener una cita con su compañero de trabajo. Le advertí que salir por esa puerta lo cambiaría todo. Aún así se fue, y lo que siguió la destrozó por completo de maneras que jamás vio venir. Mi nombre es Nathan, tengo 46 años y durante las últimas 2 décadas construí algo que creía inquebrantable, un negocio exitoso de distribución automotriz en Phoenix que comenzó en un garaje alquilado y que ahora emplea a 15 personas, una casa en Scottsdale que tomó años de sacrificio poder pagar y lo que yo creía que era un matrimonio sólido como una roca con mi esposa Lauren. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años, luchando por sacar mi negocio adelante con nada más que determinación. Ella estaba terminando su licenciatura en marketing en ASU. Construimos todo juntos desde la nada, yo me encargaba de la cadena de suministro mientras ella llevaba las cuentas. Esos primeros años brutales trabajábamos 7 días a la semana, vivíamos en un pequeño apartamento de un solo dormitorio, comíamos fideos instantáneos y sopa enlatada, y reinvertíamos cada dólar en la empresa. Llegaron 2 hijos, Tyler, que ahora tiene 16 años, un chico despierto con una habilidad natural para las computadoras, y Sophie, de 11 años, pura energía y actitud, que jamás tuvo un pensamiento que no compartiera de inmediato. Ellos completaban lo que desde afuera parecía la imagen perfecta, una linda casa con piscina, un negocio próspero, una familia que aparentaba tenerlo todo resuelto. Resulta que perfecto es solo otra palabra para completamente ciego. Las grietas comenzaron a aparecer quizá unos 6 meses atrás, pero yo las ignoré. Lauren se volvió distante, empezó a preocuparse más por su apariencia, a ir al gimnasio 5 veces por semana cuando antes iba 2, ropa nueva de diseñador que nunca le veía usar en casa, siempre en su teléfono, sonriendo a la pantalla de una manera en que no me sonreía a mí desde hacía años. Lo atribuí a una crisis de la mediana edad, pensé que necesitaba espacio para resolver lo que fuera que estuviera atravesando, debía haber prestado más atención. La tarde en que todo implosionó comenzó como cualquier otro martes, día normal en el almacén, lidié con un retraso de un envío, revisé los números trimestrales, llegué a casa alrededor de las 6, me aflojé la corbata, me quité los zapatos y encontré a Lauren en la cocina, de pie junto a la encimera, con esa mirada perdida de 1000 yardas hacia la ventana. Hola, dije dándole un beso en la mejilla, su piel se sentía fría, apenas se giró. Necesitamos hablar. Esas palabras nunca han llevado a nada bueno. Saqué una silla sintiendo ya cómo se me hundía el estómago. Lauren se sentó frente a mí, no hacía contacto visual, como si estuviera leyendo un guión. Me he estado sintiendo atrapada, empezó, con la voz plana, como si viviera en piloto automático. Nathan, necesito algo para mí, algo que me haga sentir viva. Me incliné hacia adelante tratando de entender. Está bien, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres tomar una clase, unirte a un club de lectura, hacer un viaje? Podemos arreglarlo. Finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre, no había nada, ni calidez ni reconocimiento. Voy a tener una cita, dijo sin emoción, con alguien del trabajo, esta noche en realidad. Las palabras golpearon como un tren de carga, me quedé sentado atónito, esperando un remate que nunca llegó. Una cita, repetí. Estás casada, Lauren, tenemos 2 hijos arriba, ¿de qué estás hablando? Ella tenía una expresión inquietantemente tranquila. Esto no es sobre ti, Nathan, solo necesito volver a sentirme viva, sentirme deseada. Te lo compensaré luego, lo prometo. Compensarme, como si estuviera pidiendo prestado el coche en lugar de detonar 18 años de matrimonio. Mis manos empezaron a temblar.
Lauren, escucha con atención, si sales por esa puerta para encontrarte con otro hombre, no hay vuelta atrás. Te lo advierto, esto lo cambiará todo, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo lo que construimos. Ella se levantó y agarró su bolso. Estás exagerando, solo necesito espacio para descubrir quién soy. La vi caminar hacia la puerta, cada paso se sentía como un cuchillo retorciéndose. Parte de mí quería bloquearle el paso, hacerla entrar en razón, pero estaba paralizado, solo me quedé ahí agarrando la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La puerta se cerró con un clic suave, la casa quedó en silencio excepto por mi respiración y el tic-tac del reloj de la cocina. Fue entonces cuando supe que la mujer con la que me casé había desaparecido y que la lucha por todo lo que había construido apenas comenzaba. No dormí ni un solo minuto en toda esa noche, me senté solo en mi oficina en casa con todas las luces apagadas, mirando fijamente la pared, intentando desesperadamente procesar lo que acababa de pasarle a mi vida. Mi mente reproducía esa conversación en la cocina en un bucle interminable, como una especie de dispositivo de tortura, la forma fría y mecánica en que dio su anuncio, la completa ausencia de emoción en su voz, como si nuestro matrimonio de 18 años fuera solo una leve molestia que estaba esquivando casualmente en su camino hacia algo que consideraba mejor. Taylor bajó las escaleras alrededor de las 10 de la noche buscando un refrigerio tardío en el refrigerador. Estaba allí con sus viejos pantalones cortos de baloncesto y una camiseta descolorida de algún concierto, completamente iluminado por la dura luz del refrigerador en la cocina oscura. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó desde la entrada de la cocina, con la voz extremadamente cuidadosa y medida, como si tratara de no detonar una bomba. Me obligué a sonar completamente normal, practiqué mi tono más casual. Salió con algunos amigos de su trabajo, algo corporativo, probablemente vuelva más tarde esta noche o de madrugada. Asintió lentamente, pero pude ver claramente la duda y la preocupación abriéndose paso en sus ojos de 16 años. Era lo suficientemente inteligente y perceptivo como para saber que algo estaba seriamente y fundamentalmente mal en nuestra familia. Probablemente podía oír la artificial falta de contenido en mi voz pese a mis mejores esfuerzos. «Está bien entonces, buenas noches papá». «Buenas noches, hijo, te quiero». Cuando la puerta de su habitación se cerró arriba, me quedé allí congelado otros 5 minutos completos, mirando absolutamente nada. Luego agarré mi portátil del escritorio e hice algo que jamás pensé que haría en 18 años de matrimonio, inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta, la cuenta que Lauren y yo abrimos juntos cuando nos casamos, la que se suponía representaba confianza mutua, asociación en igualdad de condiciones y responsabilidad financiera compartida para nuestra familia. Comencé a retroceder metódicamente por el historial de transacciones y mi mandíbula se tensaba cada vez más con cada línea que leía. Una cena de $78 en un restaurante italiano increíblemente elegante y exclusivo del centro, cuyo nombre ni siquiera había escuchado antes, un miércoles por la noche a las 7:30, cuando específicamente me dijo que se quedaría trabajando hasta tarde en una presentación importante para su empresa, 3 compras separadas en Nordstrom solo en el último mes, que sumaban más de $600 en ropa de diseñador, cosas caras que definitivamente nunca le había visto usar en nuestra casa ni siquiera en eventos laborales. Una visita al spa de $140 el martes pasado por la tarde, por lo que la descripción del cargo llamaba vagamente un paquete premium de lujo con masaje y tratamiento completo, una visita que jamás me mencionó ni una sola vez. Seguí desplazándome hacia atrás por los meses con un horror creciente, 3 meses completos de cargos sospechosos, todos individualmente lo suficientemente pequeños como para no activar ninguna alarma inmediata en mi cabeza. $20 aquí por café premium de especialidad en lugares al otro lado de la ciudad, $45 allá por compras en boutiques que no podía identificar, $60 por almuerzos en restaurantes en zonas de Phoenix en las que no tenía ningún motivo para estar durante el horario laboral, pero tomados en conjunto como un patrón pintaban una imagen absolutamente clara de alguien que estaba planificando activamente, preparando con cuidado y construyendo metódicamente toda una vida secreta mientras yo trabajaba estúpidamente semanas honestas de 60 horas en el almacén intentando mantener competitivo nuestro negocio familiar en un mercado difícil. Ella había estado planificando y ejecutando esta traición durante meses mientras yo estaba completa y absolutamente ajeno a todo. El abridor automático del garaje zumbó mecánicamente alrededor de las 2 de la madrugada. Lauren finalmente llegó a casa y escuché el sonido agudo de sus tacones caros golpeando nuestro suelo de madera. Ese distintivo clic 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 que antes realmente me encantaba oír cuando volvía conmigo y que ahora hacía que mi piel se me erizara de asco. Giró hacia la sala familiar a oscuras donde yo estaba sentado inmóvil en el sofá, se veía completamente renovada, feliz, genuinamente radiante, el cabello aún perfecto a pesar de la hora tardía, el maquillaje impecable, esa sonrisa profundamente satisfecha en el rostro como si acabara de vivir la mejor noche de toda su vida, y ver esa expresión dolió más que cualquier otra cosa imaginable. ¿Sigues despierto?, preguntó con evidente sorpresa mientras dejaba su bolso de diseñador sobre la encimera de la cocina, sin molestarse siquiera en ocultar su asombro de que yo la estuviera esperando. Me levanté del sofá y me aseguré de mantener una distancia física considerable entre nosotros porque sinceramente no confiaba en mí mismo para no perder completamente el control. ¿Cómo estuvo tu cita con otro hombre mientras sigues legalmente casada conmigo?
Ella simplemente se encogió de hombros con indiferencia, aún negándose a mirarme directamente. Estuvo bien, agradable en realidad. Mira, Nathan, sé que estás molesto ahora mismo, pero esto no se trata de ti en absoluto, se trata de que por fin estoy encontrándome a mí misma otra vez después de todos estos años. No se trata de mí, dije, con la voz elevándose bruscamente a pesar de todos mis desesperados esfuerzos por mantenerme calmado y medido. Lauren, tú eres mi esposa, eres la madre de nuestros 2 hijos que están durmiendo arriba en esta casa ahora mismo. Cada decisión que tomas nos afecta a todos, cada elección tiene consecuencias para toda esta familia. Entonces se giró y su expresión se endureció en algo que jamás había visto en su rostro en casi 2 décadas juntos. Estoy cansada de ser solo la esposa de Nathan o simplemente la mamá de los niños. Necesito ser realmente Lauren otra vez, necesito ser mi propia persona completa. ¿Entiendes eso en lo más mínimo? ¿Y quién exactamente es este tipo con el que necesitas ser tú misma? Di un paso más cerca intentando desesperadamente ver algo, cualquier cosa reconocible de la mujer con la que me casé. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto realmente a mis espaldas? Ethan, dijo con un nuevo tono desafiante en la voz, el mentón levantado como si me estuviera retando activamente a cuestionar sus decisiones. Se llama Ethan Crawford, es gerente de ventas en mi empresa. Trabaja en un departamento diferente y de verdad escucha lo que digo. Nathan, genuinamente me hace sentir vista, escuchada y valorada como persona, me hace preguntas reales sobre lo que realmente quiero en la vida, lo que pienso, lo que sueño para mi futuro. Ethan, así que ahora el fantasma sin rostro que estaba destruyendo mi matrimonio tenía un nombre real, una persona tangible que estaba robándome activamente a mi esposa. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté muy en voz baja, con la ira ardiente cristalizándose en algo mucho más frío y duro. Ella dudó solo una fracción de segundo, la primera grieta en su fachada confiada. Unos meses ya, empezó en febrero, quizá a principios de marzo. Al principio eran solo conversaciones amistosas, simplemente hablando de manera casual en la oficina, en la sala de descanso, sobre cosas aleatorias del trabajo, pero luego se convirtió en algo más. Unos meses, las palabras salieron de mi boca como grava y vidrio roto, y la magnitud pura de la traición me golpeó como un impacto físico devastador directo en el pecho. Me has estado mintiendo directamente en la cara durante 6 meses enteros, volviendo a casa cada noche, dándome un beso de buenas noches, teniendo cenas familiares con nuestros hijos, ayudando con las tareas, y todo el tiempo estabas construyendo activamente una relación romántica con otro hombre a mis espaldas. Lauren agarró su bolso caro y se dirigió decidida hacia la escalera. No voy a discutir esto esta noche, es extremadamente tarde y estoy completamente agotada. Podemos hablar de esto mañana cuando te hayas calmado de verdad y puedas ser racional. La vi alejarse de mí con seguridad, cada paso por esas escaleras hundiendo la hoja del cuchillo cada vez más profundo en mi pecho, pero cuando la puerta del dormitorio principal se cerró con firmeza arriba, cuando escuché el clic de la cerradura, algo fundamental e irreversible cambió en lo más profundo de mí. El dolor crudo empezó a cristalizar rápidamente en algo completamente distinto, algo mucho más duro, más enfocado e infinitamente más peligroso, pura determinación. Ella realmente quería jugar juegos destructivos con nuestra familia, y no tenía absolutamente ninguna idea de con quién estaba jugando en realidad. A la mañana siguiente llamé a mi hermano Jack incluso antes de servirme mi primera y desesperada taza de café de la cafetera, contestó somnoliento al tercer timbrazo, con la voz áspera por el sueño. Más vale que esto sea increíblemente bueno, hermanito, son las 6 de la mañana. Lauren está teniendo una aventura, dije con frialdad, sin ningún preámbulo. Necesito tu ayuda de inmediato, necesito protegerme a mí y a los niños de lo que se viene. Hubo un silencio total durante unos 3 segundos y luego la voz de Jack regresó afilada y completamente alerta. Dame exactamente 30 minutos, encuéntrame en The Cradle en Camelback, tenemos que hablar cara a cara ahora mismo. Me reuní con él en el restaurante 30 minutos después, todavía con la ropa arrugada del día anterior, ya estaba esperándome en un reservado al fondo cuando entré, con 2 tazas grandes de café negro humeando sobre la mesa. Mi hermano mayor por 4 años siempre había sido el calmado y centrado de la familia, con un exitoso negocio de contrataciones eléctricas que construyó absolutamente desde cero, igual que yo el mío, y había visto de sobra cómo la vida golpea brutalmente a la gente directo en los dientes. Me deslicé en el asiento frente a él y de inmediato empujó una de las tazas hacia mí. Te ves como el infierno recalentado y servido frío, dijo Jack sin rodeos, examinando con atención mi rostro exhausto. Me siento bastante peor que eso. Di un trago largo y ardiente al café, me quemé la lengua con fuerza, pero honestamente no me importó ni un poco. Cuéntame absolutamente todo, no dejes fuera ni un solo detalle. Le expuse toda la situación por completo, el anuncio frío de Lauren, la cita, la forma inquietantemente mecánica en que dio la noticia como si hablara de planes de fin de semana, los estados de cuenta bancarios que descubrí mostrando meses y meses de gastos ocultos que nunca supe que existían, ese tal Ethan Crawford del departamento de ventas de su oficina, los 6 meses de mentiras continuas directamente a mi cara. La mandíbula de Jack se tensaba progresivamente con cada detalle que compartía, y cuando finalmente terminé toda la historia, se recostó con fuerza contra el respaldo del asiento y negó con la cabeza con puro asco.
18 años, dijo, con un desprecio auténtico espesando su voz normalmente medida. Ella tira a la basura 18 años de matrimonio y familia por algún tipo cualquiera de su oficina. Absolutamente increíble. No tengo ni idea de qué hacer ahora mismo, admití sintiéndome completamente perdido. Una parte de mí quiere desesperadamente creer que esto es solo una locura temporal, que mañana por la mañana despertará y de repente se dará cuenta de lo que realmente le está haciendo a nuestra familia, pero otra parte de mí sabe en el fondo que eso nunca va a pasar. Escúchame con mucha atención ahora mismo. Jake se inclinó hacia adelante sobre la mesa, bajando la voz, seria e intensa. Necesitas un abogado, ahora mismo, hoy, esta misma mañana si es posible. Conozco a alguien excelente, Rebecca Walsh, llevó un caso de custodia extremadamente desagradable para uno de mis amigos contratistas eléctricos hace unos años. Esa mujer es dura como el acero, no anda con juegos ni toma prisioneros, y te protegerá ferozmente a ti y a esos niños. ¿Pero qué pasa con Moran?, pregunté, aún aferrándome a alguna esperanza estúpida. ¿Y si de alguna manera todavía puedo arreglar este desastre? La expresión de Jake se endureció en algo que solo había visto quizá 3 veces en toda nuestra vida juntos. Hermano, voy a ser completamente directo contigo ahora mismo, la mujer con la que realmente te casaste no te habría hecho esto a ti ni a tu familia, no te habría mirado directamente a los ojos y dicho con calma que iba a tener una cita romántica con otro hombre, no habría robado dinero de su cuenta conjunta. Para financiar una aventura, no habría pasado 6 meses mintiéndote sistemáticamente en la cara. Si lo que sea en lo que Lauren se ha convertido, está claro que ya no está pensando en ti ni en esos niños. Necesitas aceptar esa dura realidad y empezar de inmediato a proteger lo que de verdad importa. Sus palabras dolieron como violencia física porque eran absoluta e innegablemente ciertas, podía sentir su verdad profundamente en las entrañas. Esto definitivamente no era algo que la terapia de pareja o unas vacaciones románticas fueran a arreglar mágicamente. Esto es exactamente lo que vas a hacer a partir de ahora mismo, continuó Jake, cambiando a un modo puramente estratégico y empresarial, documenta absolutamente todo lo que puedas encontrar, imprime todos esos estados de cuenta bancarios, guarda cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada recibo que puedas localizar, revisa los registros detallados del teléfono si puedes acceder a ellos a través de tu operador, su agenda, sus movimientos, sus ubicaciones, todo, pero aquí está la parte absolutamente crítica, hermanito, no dejes que ella sepa lo que estás haciendo, nada de confrontaciones, nada de amenazas, nada de decirle que estás construyendo un caso legal, mantente completamente en silencio, mantente calmado y sereno. Reúne todo lo que necesites de manera sistemática, pon en orden tu situación legal correctamente y, cuando por fin llegue el momento, la golpeas con absolutamente todo de una sola vez. Eso suena muy frío. Es estratégico, me corrigió Jack con firmeza. Ella ya te mostró exactamente quién es como persona, ahora necesitas creerle. Ella no está jugando limpio en absoluto, y tú tampoco puedes permitírtelo. Esto se trata de tus hijos ahora, de asegurarte por completo de que Taylor y Sophie tengan estabilidad y un hogar seguro. Después del desayuno me senté solo en mi camioneta en el estacionamiento durante unos 10 minutos, simplemente pensando, mirando a otras personas cualquiera siguiendo con sus vidas completamente normales de martes por la mañana, tomando café, yendo al trabajo, totalmente inconscientes de que mi mundo entero acababa de colapsar violentamente. Por fin saqué el teléfono y marqué el número de Rebecca Walsh, respondió de manera profesional al segundo timbrazo. Rebecca Walsh al habla. Señora Walsh, me llamo Nathan Parker, mi hermano Jake Nichols me dio su información de contacto. Necesito ayuda desesperadamente, tengo que presentar una demanda de divorcio. Dígame qué está pasando con su situación, dijo con voz profesional pero genuinamente no cruel, nada acusatoria, solo lista para escuchar y ayudar. Volví a explicar toda la situación de pesadilla, la aventura de Lauren con Ethan Crawford, las irregularidades financieras que ya había descubierto, mi necesidad urgente de proteger a Taylor y Sophie de las consecuencias inevitables. Puedo ayudarle, definitivamente, dijo Rebecca sin dudar ni un segundo, pero voy a necesitar absolutamente todo lo que tenga a su alcance, registros bancarios completos, cualquier evidencia de la aventura que pueda encontrar, su horario de trabajo detallado, registros telefónicos si es posible, todos los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Cuanto más sólida sea la información que me dé, más fuerte será el caso que podamos construir y mejor podremos proteger a sus hijos. ¿Cuándo podemos reunirnos? Hoy por la tarde a las 2 me funciona. Le enviaré un mensaje con la dirección de mi oficina ahora mismo. Mientras conducía hacia el almacén intentando hacer algún trabajo realmente productivo, algo fundamental cambió para siempre dentro de mí, el dolor crudo seguía ahí, agudo, terrible y completamente real, pero debajo de ese dolor había algo mucho más duro, mucho más afilado, infinitamente más enfocado y peligroso, una determinación absoluta de proteger a mis hijos y todo lo que había pasado 2 décadas completas construyendo desde la nada. Lauren quería jugar juegos destructivos con nuestra familia y con nuestras vidas, estaba a punto de aprender por las malas que yo no jugaba para perder. Pasé la semana siguiente convirtiéndome en alguien que jamás pensé que sería, obsesivo, calculador, metódico, frío.
Empecé imprimiendo cada estado de cuenta bancario, uno por uno, retrocediendo 6 meses completos, resalté cada cargo sospechoso, cada retiro sin explicación, cada transacción que no tenía sentido. El patrón quedó claro como el día una vez que sabías qué buscar. Luego revisé de forma sistemática nuestros registros telefónicos detallados a través del portal en línea de la compañía. Encontré literalmente cientos de mensajes de texto a un número que no reconocía en absoluto. Lo llamé desde un teléfono desechable barato que compré en una gasolinera cualquiera, contestó Ethan Crawford. Colgué de inmediato sin decir una sola palabra. Instalé una cámara de timbre con grabación en la nube y le dije a Lauren que era únicamente por seguridad del hogar después de varios robos en nuestro vecindario que habían salido en las noticias locales. Ella no lo cuestionó ni por un segundo. 3 días después, la cámara la captó saliendo de la casa al mediodía de un miércoles, cuando específicamente me había dicho que estaba trabajando desde casa en un proyecto importante. Revisé nuestra aplicación. Compartida de rastreo de ubicación, algo que habíamos configurado años atrás para emergencias familiares y para recoger a los niños. Ella estaba en un hotel en Tempe. Me temblaban las manos mientras tomaba captura tras captura de pantalla de todo. Llamé directamente a la compañía de la tarjeta de crédito y pedí estados detallados de los últimos 6 meses. Encontré 7 cargos separados de hoteles solo en los últimos 2 meses, todos en días en que ella había afirmado que se quedaría trabajando hasta tarde o que estaba visitando a su hermana al otro lado de la ciudad. Cada pieza de evidencia se sentía como otro golpe devastador directo al estómago, pero seguí cavando cada vez más profundo. Necesitaba saberlo absolutamente todo. Hice algunas averiguaciones a través de LinkedIn y de conexiones profesionales mutuas y descubrí que Ethan Crawford tenía 31 años, era soltero, trabajaba en ventas en su empresa. El tipo tenía una reputación creciente en su industria, ambicioso hasta el exceso, no particularmente ético en sus tratos de negocios, conocido por usar a las personas de manera estratégica para avanzar profesionalmente. Luego ocurrió algo completamente inesperado. Recibí un mensaje de Facebook de Michelle Torres, una de las amigas de la Universidad de Lauren desde hace mucho tiempo. Nathan, de verdad no sé si debería decirte esto, pero Lauren lleva meses hablando de Ethan, meses, como meses. Me dijo directamente que tú eras aburrido, que ella merecía muchísimo más, que estaba desperdiciando su vida. Ya no puedo quedarme callada viendo que esto pasa, tus hijos no se merecen esto en absoluto. De inmediato le pregunté si estaría dispuesta a dejar por escrito lo que Lauren le había contado realmente. Michelle aceptó sin dudar. Ha estado literalmente presumiendo de ello, explicó Michelle, actuando como si fuera un romance épico y maravilloso. Intenté hacerla entrar en razón, pero me bloqueó en todo. Te ayudaré en lo que sea que pueda. La última pieza llegó de la fuente más inesperada. Recibí una llamada de un número que no reconocía en absoluto. Señor Parker, me llamo Andrea Crawford, soy la exesposa de Ethan. Mi pulso se disparó de inmediato. Señora Crawford, ¿en qué puedo ayudarla? Sé exactamente lo que su esposa y mi exmarido han estado haciendo, dijo Andrea, con una ira contenida apretándole la voz, y creo que usted debería saber que esta no es la primera aventura de Ethan, ni de cerca. Tiene un patrón documentado, apunta específicamente a mujeres mayores casadas en entornos corporativos, las usa estratégicamente por sus conexiones y contactos profesionales y luego pasa a otra en cuanto obtiene todo lo que necesita de ellas. ¿Estaría dispuesta a compartir lo que sabe? Absolutamente, dijo Andrea con firmeza. Ethan destruyó por completo a mi familia y mi vida. Si puedo ayudar a evitar que haga exactamente lo mismo con la suya, lo haré. Tengo mensajes de texto, correos electrónicos, pruebas detalladas de todo su patrón. Su esposa no es especial para él en absoluto, es solo otro objetivo conveniente. Después de colgar, llamé inmediatamente a Rebecca Walsh de nuevo con la actualización. Tenemos a la ex esposa de Ethan Crawford dispuesta a testificar, dije, tiene pruebas sólidas. Lauren es solo un objetivo dentro de un patrón documentado. Rebecca incluso se rió con una satisfacción genuina en la voz. Nathan, su esposa acaba de entregarnos todo el caso en bandeja de plata, entre Michelle, Andrea, los registros financieros y la propia imprudencia de ella, no tiene dónde apoyarse. Esa tarde Rebecca y yo nos reunimos en su oficina en el norte de Scottsdale, un edificio moderno todo de vidrio y acero, profesional e intimidante, exactamente lo que necesitaba. Ella revisó cuidadosamente todo lo que yo había traído, los estados bancarios impresos, los registros telefónicos detallados, los cargos de hotel, las grabaciones de la cámara del timbre, el testimonio escrito de Michelle, la información de contacto de Andrea Crawford, y después de repasar cada pieza de manera metódica. Ella levantó la vista con una expresión de pura satisfacción profesional. El abogado de su esposa va a tener un día muy malo, dijo. Esto es un caso de infidelidad de manual más mala conducta financiera. Podemos argumentar fraude sin ningún problema si quiere seguir esa vía. ¿Y Taylor y Sophie? Pregunté. Tyler tiene 16 años y Sophie once. Quiero la custodia principal. Rebecca asintió mientras tomaba notas detalladas. Con estas pruebas usted tiene un caso extremadamente sólido. Su esposa ha demostrado un juicio deficiente y un desprecio total por el bienestar de su familia.
Presentaremos de inmediato una solicitud de custodia temporal, además de una orden judicial que le impida acceder a las cuentas conjuntas o tomar decisiones financieras importantes sin aprobación del tribunal. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? Si ella lo impugna con fuerza, podría llevar de 6 meses a un año, pero con todo lo que me ha mostrado, sinceramente no creo que tenga mucho terreno donde apoyarse. Rebecca se recostó en su silla. Este es el plan. Presentamos todo esta misma semana, el sheriff le entrega los papeles en su trabajo, probablemente al mediodía del miércoles, será público y ese es exactamente el objetivo. Queremos que entienda de inmediato que ya no tiene el control de la situación. Me parece bien. Hay una cosa para la que necesita estar preparado, el tono de Rebecca se volvió serio, ella va a reaccionar con dureza, mujeres como su esposa, cuando se dan cuenta de que las han descubierto y pierden el control, se desesperan. Intentará pintarlo a usted como el villano, abusivo, controlador, cualquier narrativa que crea que pueda funcionar. Necesita documentar meticulosamente todo a partir de ahora, cada conversación, cada mensaje, cada interacción, ¿lo entiende? Lo entiendo perfectamente. ¿Tiene algún lugar seguro donde los niños puedan quedarse unos días después de que le entreguen los papeles?, preguntó Rebecca. Las cosas pueden ponerse muy feas. Pensé en la casa de Jack, pueden quedarse con mi hermano si es necesario. Bien. Rebecca se puso de pie y me tendió la mano. Tendré los documentos listos para mañana por la mañana. Está haciendo lo correcto, Nathan, sus hijos tienen mucha suerte de tener un padre dispuesto a luchar por ellos. Al salir de su oficina sentí algo que no había sentido en semanas, no esperanza por mi matrimonio, eso estaba completamente muerto y enterrado, sino una esperanza real de que podía rescatar algo significativo de entre los escombros, la esperanza de que Taylor y Sophie saldrían adelante después de todo. Esa noche me senté con Taylor en mi oficina en casa, con 16 años merecía saber lo que se avecinaba. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó, percibiendo la gravedad de la situación. Respiré hondo. Tu madre y yo nos vamos a divorciar, voy a presentar los papeles esta semana. Su rostro se puso pálido. ¿Es por lo de su cita? Así que sabía más de lo que yo pensaba. Sí, pero es mucho más que eso, mucho más. Estoy luchando por la custodia de ti y de Sophie, necesito que confíes en mí, hago esto para protegerlos a los dos. Taylor guardó silencio durante un largo momento y luego me miró con una expresión que rompió algo profundo dentro de mí. Quiero quedarme contigo, dijo, pase lo que pase quiero quedarme contigo. Voy a asegurarme absolutamente de que eso suceda. El sheriff le entregó los papeles a Lauren en el trabajo un jueves por la tarde, yo no estuve allí para verlo, pero un amigo de Jack que trabajaba en el mismo edificio me lo contó después. Salió de su oficina privada pálida como un fantasma, sujetando el sobre Manila como si fuera a explotar. Entró furiosa por la puerta principal a las 6, con los papeles en la mano y el rostro retorcido de rabia. ¿Qué demonios es esto?, gritó Lauren, estampando los documentos del divorcio sobre la encimera de la cocina donde yo estaba ayudando a Sophie con la tarea de matemáticas. Sophie, ve a tu habitación, cariño, dije con calma. Mi hija nos miró a ambos con miedo en los ojos, pero obedeció. Cuando estuvo arriba me giré hacia Lauren. Es exactamente lo que dice, estoy solicitando el divorcio y la custodia principal. No puedes hacer esto, su voz se convirtió en un chillido, no puedes quitarme a mis hijos. No los estoy quitando, respondí con serenidad, tú los abandonaste cuando decidiste que Ethan Crawford era más importante que tu familia. El rostro de Lauren se enrojeció. Esto es por control, siempre has sido controlador, Nathan, siempre necesitando saber dónde estoy y qué hago. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta con las pruebas, estados bancarios, recibos de hotel, grabaciones de la cámara del timbre, registros telefónicos. Esto es por 18 años de matrimonio que tiraste a la basura por un tipo de 31 años que te está usando por contactos profesionales, dije. ¿De verdad pensaste que a Ethan le importabas o simplemente no te importó que te estuviera utilizando? Sus ojos se abrieron al ver las pruebas. Me has estado espiando, invadiste mi privacidad. Robaste $14,000 de nuestra cuenta conjunta, repliqué, has estado mintiendo durante 6 meses, no tienes ningún derecho a hablarme de privacidad. Lauren se aferró a la encimera. Nathan, por favor, podemos arreglar esto, cometí un error, pero podemos superarlo. No, dije con firmeza, no puedes hacerte la víctima ahora, tomaste tu decisión, ahora vive con las consecuencias. Intentó suavizar la voz. Piensa en los niños, Taylor y Sophie necesitan a su madre. Estoy pensando en los niños, respondí, por eso me aseguro de que tengan un padre estable. La expresión de Lauren se transformó en algo feo. Te vas a arrepentir de esto, le diré a todo el mundo lo que has hecho. Adelante, dije, yo tengo 18 años de haber sido un buen esposo y un buen padre. Tienes 6 meses de recibos de hoteles y mentiras, veamos a quién cree la gente. Ella agarró su bolso y salió furiosa. 2 días después de que Lauren fuera notificada, explotó en Facebook. Me desperté el sábado por la mañana con docenas de notificaciones. Después de 18 años de matrimonio,
por fin encontré el valor para decir mi verdad. He soportado años de manipulación emocional y control, mi esposo me aisló de mis amigos, vigiló cada uno de mis movimientos. Me quedé por mis hijos, pero ya no puedo más. La publicación tenía más de 200 reacciones. Sonó mi teléfono. Jaque, ¿has visto esta basura? La estoy viendo ahora mismo, por lo menos captura pantallas de todo, tu abogada puede usarlo. Entonces ocurrió algo inesperado, un comentario de Michelle Torres. Lauren, esto no cuadra, Nathan siempre ha sido comprensivo, quizá deberías manejar esto en privado. En cuestión de minutos el comentario fue eliminado y Michelle fue bloqueada. Michelle me llamó. Nathan, no puedo quedarme callada, Lauren lleva meses presumiendo de Isen, este papel de víctima es basura. ¿Testificarías? Sí, tus hijos no se merecen esto. Andrea Crawford llamó esa misma tarde. He estado siguiendo lo que está pasando, Lauren está siendo entrenada por Isen, es su manual de juego. Testificaré sobre ello. Reenvié todo a Rebecca. Esto es oro, dijo Rebecca, entre Michelle, Andrea, los registros financieros y su colapso en redes sociales, no tiene ninguna oportunidad. El tribunal estaba lleno el día de la audiencia final, se sentía como si Media Scottsdale hubiera ido a mirar. Lauren se sentó en la mesa de la parte demandada con su abogado, un chico joven recién salido de la Facultad de Derecho que parecía desear estar en cualquier otro lugar del planeta. Rebecca se sentó a mi lado en nuestra mesa, su carpeta absolutamente repleta de pruebas, con una expresión completamente segura y lista. La jueza, una mujer de unos 60 años llamada Patricia Morrison, con ojos agudos y tolerancia cero para tonterías, revisó cuidadosamente el voluminoso expediente mientras todos esperábamos en un silencio tenso. Finalmente levantó la vista por encima de sus gafas de lectura. Este tribunal escuchará testimonios sobre la custodia y la división de bienes en el asunto Parker contra Parker, dijo la jueza Morrison con una voz que imponía atención inmediata. Señorita Walls, puede comenzar con su alegato inicial. Rebecca se levantó con suavidad, dominando la sala con su presencia. Su señoría, este caso es extremadamente sencillo, el señor Parker ha sido un padre y esposo devoto durante 18 años. La evidencia demostrará de manera concluyente que la señora Parker mantuvo una relación extramatrimonial, cometió fraude financiero al sustraer $14,000 de las cuentas matrimoniales conjuntas y mostró un patrón claro de engaño y mal juicio que la hace inapta para la custodia principal de hijos menores. Presentó metódicamente todo lo que habíamos reunido, los estados bancarios impresos con cargos resaltados, los recibos de hoteles que mostraban visitas repetidas, los registros telefónicos detallados que probaban cientos de comunicaciones, las grabaciones de la cámara del timbre que la mostraban saliendo cuando afirmaba estar en casa trabajando. Michelle Torres subió al estrado primero, juramentada y con aspecto nervioso pero decidido. Señora Torres, ¿cómo conoce a la demandada?, preguntó Rebecca de manera profesional. Lauren y yo hemos sido amigas cercanas durante 12 años, dijo Michelle con claridad, nos conocimos por las actividades escolares de nuestros hijos. Me habló de Isen hace meses, allá por marzo o abril, presumía abiertamente de la aventura, decía que Nathan era aburrido y predecible, que merecía emoción y pasión en su vida. No mostró ningún remordimiento por lo que estaba haciendo a su familia. El joven abogado de Lauren intentó objetar por oídas, pero la jueza Morrison lo desestimó con una mirada cortante. Andrea Crawford testificó a continuación. Describiendo con detalle preciso el patrón documentado de Isen de apuntar a mujeres casadas en entornos corporativos, usarlas estratégicamente por sus conexiones profesionales y contactos comerciales y descartarlas de inmediato una vez que extraía todo lo útil. Tengo pruebas de que le hacía a la señora Parker preguntas específicas sobre los contactos y listas de clientes de la industria automotriz de su esposo para beneficiar su propio avance profesional, dijo Andrea con firmeza, mensajes de texto en los que la instruye sobre cómo obtener información de Nathan. Ella no es su primera víctima y no será la última, así es como opera. Luego Taylor subió al estrado, mi hijo de 16 años, con aspecto nervioso pero hablando con una voz firme, madura más allá de su edad. Tyler, ¿puedes decirle al tribunal cómo el comportamiento de tu madre te ha afectado a ti y a tu hermana?, preguntó Rebecca con suavidad y amabilidad. Dejó de estar presente con nosotros, dijo Taylor mirando directamente a la jueza, siempre en su teléfono escribiendo a alguien, siempre saliendo a horas raras, siempre distraída cuando intentábamos hablarle. Mi papá ha sido quien ayuda con la tarea todas las noches, cocina la cena, se asegura de que Sophie y yo estemos bien, firma permisos, va a las reuniones con maestros. Quiero vivir con él, Sophie también quiere vivir con él, pero es demasiado pequeña para testificar. Observé cómo el rostro de Lauren se desmoronaba mientras su propio hijo pronunciaba esas palabras, no sentí satisfacción ni victoria, solo una tristeza profunda por lo que había destruido voluntariamente con sus propias decisiones. El abogado de Lauren intentó desesperadamente pintarla como víctima de un esposo controlador en su interrogatorio, pero se derrumbó por completo. Cuando Lauren finalmente subió al estrado, viéndose pequeña y a la defensiva, Rebecca destruyó su credibilidad con precisión quirúrgica.
Señora Parker, usted afirmó en su publicación pública en redes sociales que su esposo era controlador y vigilaba cada uno de sus movimientos. Sin embargo, tenía acceso completamente libre a todas las cuentas bancarias en todo momento, ¿correcto? Sí, pero yo sentía. ¿Sí o no, señora Parker, tenía acceso total, sí? Sí. Y utilizó ese acceso sin restricciones para sustraer $14,000 durante 4 meses con el fin de pagar hoteles y cenas con su pareja de la aventura. El rostro de Lauren se puso rojo intenso. Yo no estaba robando nada. Me estaba protegiendo financieramente por si acaso. Protegiéndote financiando una aventura extramatrimonial con fondos matrimoniales, la voz de Rebecca fue afilada como un cuchillo. No hay más preguntas, su señoría. La jueza Morrison tomó un breve receso para revisar todas las pruebas y regresó 30 minutos después con su decisión final por escrito. He revisado cuidadosamente todas las pruebas y testimonios presentados, dijo con esa voz autoritaria. Las acciones de la señora Parker demuestran una profunda falta de juicio y un desprecio total por el bienestar de sus hijos y la estabilidad familiar. Por la presente, se concede al señor Parker la custodia física principal de ambos hijos menores. La señora Parker tendrá visitas supervisadas cada 2 fines de semana, sujetas a revisión en 6 meses. Además, se ordena a la señora Parker devolver la totalidad de los $14,000 que retiró sin el consentimiento de su cónyuge, más las costas judiciales y una parte sustancial de los honorarios legales del señor Parker, por un total aproximado de $32,000. El mazo de la jueza cayó con un golpe seco que resonó en toda la sala. Todo había terminado. Lauren permaneció completamente paralizada en su mesa, mientras su joven abogado le susurraba con urgencia sobre posibles apelaciones. Yo me levanté, estreché con firmeza la mano de Rebecca y salí de esa sala con la cabeza en alto. Afuera, en el pasillo, Taylor y Sophie me estaban esperando con Jake, quien los había llevado a comer durante la audiencia. Sophie corrió hacia mí a toda velocidad y la levanté en brazos. ¿Ya terminó, papi?, preguntó con su vocecita preocupada. Sí, cariño, terminó por completo, ahora nos vamos a casa. 8 meses después de que el divorcio se finalizara oficialmente, nuestra nueva vida por fin encontró su ritmo natural. Tyler estaba prosperando en su penúltimo año de secundaria, manteniendo un promedio de 3.8 y hablando seriamente de estudiar ciencias de la computación en ASU o quizá en UC Berkeley si lograba conseguir suficiente dinero en becas. Sophie se había unido al equipo competitivo de fútbol de su escuela y estaba haciendo un montón de nuevos amigos, con su confianza natural regresando con fuerza. La casa se sentía genuinamente más liviana, como si por fin pudiéramos respirar bien otra vez después de haber estado bajo el agua, como si un peso enorme hubiera sido levantado físicamente de los 3. Vendí la gran casa de Scottsdale llena de recuerdos dolorosos y compré un lugar más pequeño pero cómodo en el norte de Phoenix, con un patio trasero enorme perfecto para barbacoas y una piscina que a los niños les encantaba. Tyler y Sophie me ayudaron a elegirla, recorrimos cada habitación y dieron su opinión, se sentía realmente nuestra de una manera en que la antigua casa de exhibición nunca lo fue. El negocio de distribución automotriz, de alguna manera, estaba yendo mejor que nunca. Resulta que cuando no estás emocional y mentalmente destruido por la traición constante de tu cónyuge, puedes concentrarte de verdad en el trabajo. Conseguí 2 contratos importantes de suministro con cadenas nacionales, contraté a 3 excelentes nuevos empleados de almacén y los ingresos subieron casi un 18% interanual. Las visitas supervisadas ordenadas por el tribunal para Lauren fueron extremadamente incómodas al principio. Aparecía en el centro de visitas supervisadas viéndose derrotada y disminuida de una manera que nunca antes había mostrado, callada, casi sumisa, lo opuesto a la mujer segura de sí misma que se había marchado de mi lado. Ethan Crawford, de manera totalmente previsible, la dejó exactamente 2 meses después de que el divorcio se finalizara oficialmente, la abandonó en cuanto perdió el acceso a mis contactos y conexiones empresariales, exactamente como Andrea había predicho. Una tarde de sábado, después de dejar a los niños, Lauren me preguntó nerviosamente si podía hablar conmigo en privado un momento. ¿Qué pasa?, pregunté manteniendo el tono cuidadosamente neutral. Quería decir que lo siento de verdad, dijo Lauren, con los ojos visiblemente rojos por haber llorado recientemente, por absolutamente todo. Destruí por completo a nuestra familia porque fui egoísta y estúpida y perseguí una fantasía. No espero que me perdones ni nada parecido, pero quería que supieras que me arrepiento sinceramente de todo, de cada decisión. La observé con atención durante un largo momento, la ira intensa que me había sostenido durante lo peor del proceso de divorcio ya no estaba, reemplazada por algo mucho más cercano a una verdadera lástima. Aprecio que digas eso, respondí finalmente, y lo decía en serio, pero no cambia nada de lo que pasó. Tomaste tus decisiones y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Lo sé, susurró. Puedo pedir solo una cosa, podría pasar más tiempo con los niños, de verdad quiero reconstruir esa relación con Taylor y Sophie, quiero volver a ser su mamá. Pensé cuidadosamente en Taylor y Sophie, en su derecho fundamental a tener una relación con su madre si ella estaba realmente dispuesta a hacer el trabajo duro que eso requería.
Si puedes demostrar ante el tribunal que ahora eres realmente estable, un empleo a tiempo completo, un comportamiento constante y responsable, no más Sissens ni nadie remotamente parecido, entonces podríamos hablar de modificar el acuerdo de custodia, dije, pero depende completamente de ti ganarte de nuevo esa confianza, nadie te la va a regalar. Lauren asintió rápidamente, con las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Gracias, Nathan, prometo que voy a hacerlo mejor, lo juro. Mientras se alejaba hacia su coche, sentí algo genuinamente inesperado, no esperanza para nosotros como pareja, ese barco ya había zarpado y se había hundido para siempre, sino una esperanza real de que algún día pudiera convertirse en alguien a quien nuestros hijos realmente pudieran respetar de nuevo.